Muy buenas noches. En esta ocasión les voy a desarrollar la segunda actividad propuesta en el evento evaluativo 5, de acuerdo a mi criterio y razonamiento propuesto por nuestra docente Edith Gamboa. Mi nombre es Dalina Alejandra Costa Blanco. De esta manera paso a desarrollarles. En la primera parte, mi posición frente a la tendencia procesal de la alta corte mediante la sentencia 7284 del 2020 es estar de acuerdo con esta, pues cuando la demandada acusa al estrado de quebrantar sus derechos en el juicio, lo hizo con los argumentos de que su apoderado, es decir, su abogado, había estado en aplazar la audiencia inicial y de instrucción y de juzgamiento, que el juzgado primero civil del circuito de Zipaquirá había programado de manera virtual para el 9 de julio del presente año. Esto es por razones como deficiencia tecnológica en cuanto al conocimiento del manejo de las plataformas y otros motivos. Sin embargo, el juzgado decidió negar esta petición de aplazamiento y llevar a cabo las fases y veredictos. Pero la Corte Suprema de Justicia intervino y se concluye que el apoderado, que no puede asistir a las audiencias iniciales e instrucción y juzgamiento por razones consignadas en el artículo 159 de nuestro Código General del Proceso, podrá pedir su reprogramación y que ahora, con la presente pandemia, el decreto 806, por medio de la tecnología, implementa las medidas para que se lleven a cabo las actuaciones jurídicas, con lo que finalmente se resuelve que primero se debe revocar la sentencia de primer grado de impugnación, donde proferían negarle el auxilio que ella presentó para la nulidad de la sentencia. Segundo, se le concede la tutela del debido proceso a Lucenit Piña Quintero, que en este caso es la demandada. Y tercero, se invalida la audiencia proferida el 9 de julio, con lo que reafirmo mi acuerdo con esta sentencia, pues se realizó la justificación presentada y se protegió el debido proceso en esta misma. En la segunda es presentar nuestra posición de cómo persuadimos al juez como demandante. En esta parte, como demandante, para persuadir al señor juez, quien es el que va a tener la decisión sobre la sentencia, siendo el fallador, debo asegurarme de estar preparada para presentar la historia sobre mi caso, pues le haré mi testimonio que tiene una solicitud pudiendo ser de tipo civil, administrativo, laboral o de familia. Y debo convencerlo de que estoy diciendo la verdad a cabalidad. Los detalles, las pruebas, y debo presentárselas, como también responder sus preguntas de manera abierta en la audiencia. No debo ocultar ningún hecho, y si no entiendo alguna pregunta, debo pedir la debida aclaración, y dependiendo del caso, debo presentar las normas que protegen mis derechos o aquellas que estoy sintiendo vulneradas. Si tengo testigos, debo presentarlos, debo ser respetuosa con el juez y la demás corte, porque esto me permite mantener un orden. Entonces también debo tener un apoderado que esté comprometido con el caso y su trabajo, transmitiendo los argumentos principales que persuadan al juez con el fin de hacerle ver que mis argumentos de hecho y de derecho son más sólidos que de la parte contraria, en este caso la demandada. Entonces, en esta parte se resolvió en el segundo punto. Como tercer punto encontramos que cómo se persuade el juez como demandado, que es la siguiente parte. Entonces, propongo que eso es de acuerdo porque tengo mi derecho de contradicción, porque al ser demandada tengo ese derecho. Y entonces debo prepararme para responder y persuadirlo, para que la parte contraria, para persuadirlo de manera de demostrar que la parte contraria está mintiendo o está exagerando los hechos. Además, decirle mis pruebas, los testigos y demás cosas. Por último, encontramos cuáles son los retos y desafíos que advierto para el desarrollo de los actos procesales, de los sujetos procesales, del procedimiento y de los principios procesales. En el primero, que son los actos procesales, son saber la manera correcta de presentar la voluntad jurídica de crear, modificar o extinguir las normas
que regulan el proceso judicial, es decir, sus requisitos, su desarrollo y sus efectos del proceso, ya que esto es crucial para el buen desarrollo del derecho procesal, pues este último es quien regula la actividad jurisdiccional del Estado colombiano para la aplicación de las leyes de fondo y su sentido, que es el que comprende la organización del Poder Judicial. Además, se debe cumplir siempre con los presupuestos de ser idóneo, de ser posible, de realizarse en el lugar, tiempo y forma requerida, que la jurisdicción deba cumplir con ser competente, que las partes deban ser capaces y no olvidar que sus características de los actos procesales jurídicos se mantengan, que debe ser solemne, que debe ser unilateral, que debe ser autónomo y que supongan proceso. En el segundo es los retos y desafíos para el buen desarrollo de los sujetos procesales. Como sabemos, los sujetos procesales son las partes, los terceros y apoderados, como también los liticonsortes y otras partes. Entonces, las personas que intervienen en el regalamiento dentro del trámite del proceso que cumplan deben representar al Estado o bien a los diferentes intereses particulares de mismos, y que estos mismos sujetos deban tener la actitud de realizar actos procesales. En esta parte pasaremos a lo último, que son los retos y desafíos para el buen desarrollo de los procedimientos, que en mi criterio es cumplir con las reglas que establece el artículo 579 del Código General del Proceso, de manera que se lleven satisfactoriamente el trámite del proceso, pues es el juez quien tiene que ordenar las citaciones, publicaciones a que hubiere lugar y la notificación al agente del Ministerio Público en los procesos que estén relacionados en los numerales 1 a 8 del artículo 577 y en los casos que expresamente señale nuestra ley. Como segundo, tenemos que, cumplido lo anterior, el juez debe decretar las pruebas que considere necesarias y convocar a la audiencia para practicarlas y proferir su sentencia. Y tercero, cuando a causa de la sentencia se requiera posterior intervención del juez, este dispondrá de lo que estime conveniente para el cumplimiento rápido y eficaz. Entonces, paso a la última pregunta ahora sí, que son los retos y desafíos de los principios procesales, que son seguir siendo los criterios o ideas fundamentales que están contenidos de forma explícita o implícita en nuestro ordenamiento jurídico, de manera que siguen con el desafío de mantener su rasgo constitucional, teniendo un carácter esencial y seguir sirviendo de rector a las reglas del procedimiento. De esta manera termino la actividad 2 del evento evaluativo 5 y espero hayan quedado claras. Muchas gracias por su atención.